Entonces, ¿sí? Volvemos a nuestro glúteo medio y tensor de la fascia lata, ¿sí? Entonces, les decía, esto lo reitero así mientras le damos tiempo a los que se van reconectando, que tanto el glúteo medio como el tensor de la fascia lata conforman en su conjunto el llamado deltoides glúteo, son los principales músculos en la abducción de cadera, y sobre todo el glúteo medio tiene esta importancia de ser un músculo estabilizador de la pelvis en el apoyo unipodal, es decir, cuando estamos parados sobre uno de los dos miembros inferiores, ¿sí? Por eso es un músculo muy importante de trabajar y de tenerlo en buenas condiciones de longitud para que pueda trabajar. Este es un dato clave, ¿no? Un músculo puede desarrollar su nivel de fuerza cuando tiene una longitud adecuada, es decir, cuando yo tengo un músculo acortado y me mato para trabajarlo en el gimnasio, es menos el desarrollo de fuerza que voy a poder adquirir con ese músculo que si ese músculo tuviese la longitud inicial adecuada. Muchas veces uno tiene cuádriceps, bueno, lo vamos a hacer cuando veamos cuádriceps, no me adelanto. Acá les muestro el tensor de la fascia lata, solito, ¿sí? Profe, ¿da una Sí, consulta? Acá no dale. hablamos de rotaciones, se habla de rotaciones acá, Sí, por sí, sí. ejemplo. Ahora llegamos, ahora Ah, llegamos. Sí, sí, ok, sí. ok, listo. No, por lo Sí, del sí, glúteo sí. medio, por eso le preguntaba. Ah, sí, sí, ahora lo vamos a ver en las rotaciones. Ah, vos me preguntás por el componente rotador del glúteo medio. No, que yo lo tenía entendido que era un rotador interno del glúteo medio, pero bueno, si ya llegamos, no me queda adelantado. Ahora vemos los rotadores, sí, sí. El tensor de la fascia lata, les decía que es un músculo que nace ahí donde termina la cresta ilíaca, casi en espina ilíaca anterosuperior, esa que tomábamos como referencia para ver si la pelvis estaba antevertida o retrovertida. Tiene toda una fascia externa que pasa por fuera del muslo y termina en una zona interna. Y viendo de perfil, que yo les quería mostrar con esta imagen el verdadero glúteo medio, el glúteo medio no, perdón, el glúteo, perdón, el deltoides glúteo. Aquí tenemos al glúteo mayor por debajo, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata que se unen al costadito del muslo, justamente para abducir la cadera, ¿sí? Y ahí entonces sí nos metemos en los rotadores internos y externos de cadera. ¿Ustedes recuerdan, antes de irnos a los músculos, recuerdan cómo se mostraban las rotaciones de cadera? Que lo vimos. Alguien que Sí. nos muestre, alguien que se pueda parar y nos muestre, si se puede, en cámara las rotaciones de cadera. ¿Cómo se señalaban las rotaciones de cadera? Pues es importante que visualicemos el movimiento para poder entender los músculos, ¿sí? Si la pierna iba para el lado interno, la cadera se rotaba para el lado externo. Bien, usábamos la pierna como palanca, como timón, ¿sí? Entonces, si yo estoy sentada, lo que se llama normalmente en posición de indio, con las, no sé si se sigue llamando posición de indio, se llamaba así cuando yo era chica, bueno, así con las caderas hacia afuera, estoy en rotación externa, ¿sí? Como bien dijo Valentina, con la pierna hacia adentro, ¿sí? Bueno, entonces, rotadores internos de cadera, los que nos llevan la cadera hacia adentro. Por un lado, el tensor de la fascia lata. ¿Por qué? Porque si el tensor de la fascia lata va desde la cresta ilíaca hasta la cara interna de la tibia, cuando se acorta, me lleva la cadera para adentro, ¿sí? El aductor menor y mediano, o sea, los primeros dos aductores de ese abanico que teníamos, también son o tienen un componente de rotación interna. Y el glúteo menor también. Para algunos autores, porque alguien me habló recién del glúteo medio, para algunos autores el glúteo medio tiene un componente de rotación interna, pero para la mayoría de los autores tiene un componente de rotación externa, porque al ser bien posterior, se acorta cuando llevo la cadera en rotación externa, no interna. El glúteo menor es el más profundo de los tres glúteos, del mayor, mediano y menor. Y por la orientación de sus fibras, es prácticamente rotador interno. Entonces tenemos tres grupos musculares que rotan internamente la cadera. Pero tenemos una serie de músculos
exclusivos de la rotación externa. De hecho, la rotación externa es un movimiento que tiene más amplitud en grados que la rotación interna de cadera. Podemos rotar externamente mucho más la cadera que lo que podemos rotarla internamente, porque tenemos un bloqueo articular, ¿sí? ¿Quiénes hacían rotación externa del hombro? Chan, chan, los llevo al primer parcial. Una de las preguntas del parcial es más, era nombrar los músculos rotadores de hombro y decir cuáles eran rotadores internos y cuáles eran rotadores externos. ¿El deltoides no era rotador también? El deltoides puede tener un componente de rotación porque tiene fibras en casi todos los sentidos. Ahora, había rotadores específicos, o sea, músculos que solo hacían rotación en hombro. Coracobraquial, esos que habíamos mencionado en la clase pasada, me parece también, ¿no? El coracobraquial no es el más rotador de todos. Rotador interno, el dorsal. Dorsal Bueno, Lo corrigieron. redondo A gran mayor. palanca. Me lo acuerdo. Perfecto. A gran palanca, dorsal ancho y pectoral eran rotadores. Internos, los dos, ¿sí? Tenían un componente de rotación, tanto el pectoral como el dorsal ancho, que de paso les cuento que muchos no los habían incluido en la respuesta de músculos rotadores, porque mencionaron solamente los del manguito rotador, que son esos los que quería que nombraran ahora, los del manguito rotador, y dejaron por fuera dorsal ancho y pectoral, que son dos músculos que intervienen en la rotación interna de hombro. Pero bueno, teníamos un grupo de músculos cortitos que integraban el llamado manguito rotador, que eran esos músculos que afectaban al hombro en su rotación interna y externa. Bueno, acá en cadera también vamos a tener un grupo de músculos cortos que se los llaman en conjunto pelvitrocantérios. Van desde la pelvis, van a ir desde el sacro, casi todos nacen en sacro, acá estaría nuestro sacro, y todos terminan en el fémur, en los trocánteres del fémur, por eso se llaman pelvitrocanterios. Miren su disposición en forma de abanico, hay algunos más horizontales, otros más oblicuos. Son un grupo de músculos cortos, dijiste, ¿no? Cortos y profundos, porque para poder encontrarlos, miren lo que tuvimos que hacer en el dibujito. Tuvimos que cortar la masa glútea, es decir, tuvimos que cortar glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor y quedarnos en el fondo con este grupo de músculos cortos, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se llaman. Tienen nombre, lamentablemente cada uno de estos tiene nombre, pero en conjunto se los llama pelvitrocantérios. Y ahora se los voy a mostrar separados por anteriores y posteriores, ¿sí? Estos son los mismos que vimos antes, pero solos, sin el resto de la musculatura que estaba alrededor. Entonces ven que la mayoría nace en sacro, tenemos uno que nace en tuberosidad isquiática, pero la mayoría nace en sacro, pasan por la cara posterior de la cadera y terminan en trocánter. ¿Por qué no los consideramos extensores estos músculos? Porque en realidad, miren la orientación de sus fibras, son prácticamente horizontales u oblicuas. Entonces, cuando yo recorro una articulación con fibras oblicuas u horizontales, prácticamente estos músculos trabajan en las rotaciones. Imagínense ustedes a este fémur yendo hacia atrás y acercándose a la línea media o hacia adelante a la línea media, o sea, rotando, y ahí se van a dar cuenta que es cuando más acorto fibras de estos músculos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llaman estos músculos? Profe, En la región... ¿Cómo se llama la tuberosidad esa que mencionaste? Esta tuberosidad isquiática, el isquion. Gracias. Acá nacerían los isquiotibiales que nombramos antes, ¿sí? Esta es un poquito más posterior. Este músculo que ven acá se llama piramidal de la pelvis. Este músculo, si ustedes lo quisieran localizar en la zona glútea, coincidiría con lo que es, ustedes dividen al glúteo en 4 cuadrantes. Esto sería ángulo súpero externo, que es el lugar donde se suelen dar las inyecciones. Si no me equivoco, es ahí, en el ángulo súpero externo. Ahí yo ubico al piramidal de la pelvis. Obviamente que si yo coloco la mano en esa zona, no voy a palpar el piramidal de la pelvis. ¿Por qué? Porque van a estar el glúteo antes. Claro, antes. porque voy a tocar el glúteo. Y yo dije que para poder llegar al piramidal de la pelvis, yo tenía que sacar el glúteo mayor y tenía que sacar el glúteo medio. Entonces,
no es un músculo palpable directamente. Es más, todas las técnicas de masaje que se hacen sobre este músculo, y ahora vamos a ver por qué se lo masajea o se lo trabaja, son masajes o técnicas muy profundas, ¿sí? A veces se trabajan con el puño, con el talón de la mano, con el codo, porque tengo que llegar a un plano profundo. ¿Y por qué tanta importancia en que este músculo no esté acortado o no esté tenso? Porque debajo del piramidal de la pelvis pasa el nervio ciático. En la diapositiva anterior creo que se lo veía, sí, acá se ve. Esto que está amarillo acá es el nervio ciático. Tiene sus raíces nerviosas, bueno, no importa, ¿no? En las últimas lumbares y en el sacro, nace a nivel lumbosacro, este nervio ciático, y recorre, claro, Agustín, y el piramidal comprime este nervio cuando está cortado. El ciático tiene todo un recorrido en la zona posterior del muslo, después tiene un recorrido por la zona anteroexterna de la pierna y termina en el dedo gordo. Quien haya tenido alguna vez un dolor de ciático importante en todo el recorrido del nervio ciático, sabrá que es exactamente ese el recorrido del dolor. Bueno, entonces, el nervio ciático, una vez que nace en estas raíces sacro-lumbosacras, pasa por debajo del piramidal y después termina yéndose a la región posterior del muslo. Entonces, si este músculo está acortado, si este músculo está tenso, puede llegar a comprimir o a apretar o a friccionar la vaina del nervio ciático, lo cual genera dolor. Entonces, muchas veces hay lo que se llama un punto gatillo, un punto de dolor que está referido en la zona superexterna del glúteo. Y es ahí donde decimos, ahí tenemos un problema de nervio comprimido. Bien, los otros músculos pélvico-canterios se llaman géminos, gémino superior y gémino inferior. Obturador interno y del lado externo, obturador externo. Estos músculos obturadores se llaman así porque tapizan un agujero que tiene el coxal, que es el agujero obturador. Uno pasa por delante y el otro pasa por detrás, ¿sí? Estos son los pelvitrocanterios. Reiteramos, la mayoría son todos rotadores externos de cadera. Entonces, cuando ustedes hacen un gesto de rotación externa de cadera, yo lo estoy haciendo con el hombro, pero imagínense la cadera, esta musculatura se acorta. Anteriormente habíamos hablado de personas que en su biotipo o en su postura tenían caderas rotadas hacia afuera. Yo les puse el ejemplo de los bailarines, el ejemplo de los gimnastas, ¿sí? Llevar caderas hacia afuera, que muchas veces coincide con esto de llevar los pies hacia afuera, no siempre. Yo puedo tener pies hacia afuera y la cadera no, pero en general coincide que si tengo caderas hacia afuera, tengo tibias rotadas hacia afuera y por ende la punta de pies hacia afuera. Imagínense que en ese tipo de posturas, este grupo muscular suele estar acortado permanentemente. Suele estar acortado permanentemente. Entonces, esto trae a mediano y largo plazo ciertas cuestiones que pueden terminar en patologías, que pueden terminar con dolor, que pueden terminar con molestia. Pero en principio, nosotros sabemos que cualquier músculo acortado suele comprimir articulaciones. Si yo acorto musculatura, mi articulación no puede hacer todo el despliegue de movimiento que puede hacer, ¿sí? Bien, pelvitrocanterios, músculos profundos, rotadores externos de cadera. Y con eso terminamos lo que sería la musculatura propia de cadera. Entonces, para no perdernos, antes de pasar a rodilla, reiteramos. La cadera puede hacer flexión. En esa flexión teníamos todo este grupo de músculos flexores. Puede hacer extensión, y en esa extensión tenemos incluido al grupo glúteo, sobre todo mayor, y parte de los isquiotibiales. Recuerden que cuando hablamos de cadera en extensión, nos referimos a la vuelta de la flexión. Si llevo la cadera más hacia atrás, estoy hablando de hiperextensión. Después vimos aducción y abducción. Los aductores bien ubicados del lado de la mitad interna del muslo, que son los aductores, el recto interno, y los isquiotibiales semimembranoso y semitendinoso, y el psoas-ilíaco. Y abductores, el deltoides glúteo, formado por el glúteo medio, que está en un segundo plano después del glúteo mayor, y el tensor de la fascia lata. Muy bien. Finalmente, bueno, tienen una diapositiva de aductores para ver, de abductores para ver, y nos vamos a las rotaciones. En la rotación interna,
no hay músculos nuevos de los que veníamos viendo, sacando el glúteo menor, que no lo habíamos mencionado antes. Pero tanto el tensor de la fascia lata como los aductores menor y mediano ya los habíamos visto involucrados en otros movimientos. Y como rotadores externos, este plano de músculos profundos y cortos que están por debajo de la zona glútea y que conforman piramidal de la pelvis, los dos géminos. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Perdón, no lo escuché. Sí, yo te iba a pedir si me ponías de vuelta la imagen de los aductores, el abanico, Dale. ¿te acordás? El mayor. Sí. Un segundito nada más. Sí, cómo no. Profe, el año pasado estuve con un dolor de espalda terrible y no me daban en el pie ningún médico hasta que me agarró un osteópata. Sí. Un mastodonte de 150 Listo. kilos, no sé cuánto pesaba el muchacho. Bárbaro, sí. Y Espera que quiero ver digo, quién no, me está hablando. Julio. yo, Julio. Sí. Entonces, nada, todos me trataban la espalda y hasta que me agarró el muchacho este me dijo, mira, el problema es que vos tenés el gatillado del piramidal, me dice. Me lo tuvo que sacar ese punto gatillo. No sabe lo que fue eso. Fue durísimo porque me hizo acostarme boca abajo, me hizo rotar internamente la cadera y me metió el codo. O sea, te estoy hablando de un tipo que pesa, mide 1,90 y pesa 120 kilos. Y se me abalanzó con todo el peso y me hacía mover la pierna, me movía la pierna agarrándome el tobillo para poderme sacar ese punto gatillo. Fue el único que me pudo, al final era un problema del piramidal. Y me hicieron eso y me curaron. Pero anduve como casi un año entero. Sí. Mira, increíble, ¿no? Bueno, esto es interesante para ponernos a pensar que no siempre, si bien no tiene que ver con la cursada de anatomía, pero sí es interesante esto, no siempre los síntomas nos indican que es el lugar de la lesión o que es el lugar de lo que está mal, porque el cuerpo se las ingenia para compensar ese lugar de dolor y a lo mejor el dolor está a distancia, ¿sí? Esto es interesante de ver. Bueno, bárbaro. No creo igualmente que siempre las cosas tengan que ver con maniobras dolorosas, pero bueno, evidentemente si había ahí una gran contractura de piramidal, a veces no hay otra manera que desarmar ese tejido fibroso que se fue generando. Bueno, muy bien. Disculpe, Sí. entonces, estos músculos cortos y profundos, los pelvitrocánteres, Sí. ¿están debajo de la zona glútea? Exacto. Ah, está bien, gracias. Sí. Bueno, muy bien, y llegamos entonces a la musculatura de la rodilla. Nosotros dijimos que la rodilla era una articulación que solamente tenía como grandes movimientos la flexión y la extensión. Entonces, obviamente, vamos a hablar de músculos extensores y vamos a hablar de músculos flexores. El gran aparato extensor de la rodilla es el cuádriceps, que como su nombre lo indica, es un músculo que tiene 4 vientres musculares. Y también dijimos que cuando un músculo tiene varios vientres musculares, el lugar de mayor acción es el lugar de la confluencia de fuerza. En este caso, los 4 vientres musculares, que ahora los vamos a nombrar, terminan a nivel distal en un único tendón, que es el tendón rotuliano, que pasa por delante de la rótula y culmina en la tibia, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 vientres musculares del cuádriceps? Por un lado, el recto anterior del cuádriceps, que es el vientre muscular más largo de todos. Este nace en coxal, en la espina ilíaca anteroinferior del coxal. Entonces es la única porción de cuádriceps que nosotros podríamos decir que colabora con la flexión de cadera. ¿Por qué? Porque nace en coxal, entonces atraviesa la parte anterior de la cadera. Es el único vientre del cuádriceps involucrado en la flexión de cadera. No es su acción principal, pero por el lugar donde nace y por la forma en que atraviesa la articulación de la cadera, podemos decir que el recto anterior del cuádriceps es el que interviene en la flexión de cadera. A ese recto anterior se le agrega un crural, que es un músculo cortito de la región anterior del muslo, y 2 músculos interno y externo de ese compartimento, que se llaman vastos, con B corta, vasto interno y vasto externo del cuádriceps, que se van a agregar a este tendón final, pero por los costados. Y estos vastos, externo e interno, son tan importantes en su función de estabilizadores de la rótula.
Porque nuestra rótula, que es este huesito sesamoideo, se lo llama a esos huesos que están como sueltos, que articulan con el fémur. Acuérdense que la rótula y el fémur formaban una articulación, que era la fémoro-rotuliana o fémoro-patelar, es lo mismo, ¿sí? Esta rótula, les cuento, normalmente si uno deja flojita la rodilla y apoya el miembro inferior sobre una almohada, si ustedes se toman la rótula con la mano y la mueven, van a ver que es un hueso de una gran movilidad, ¿sí? Tiene que estar así de móvil la rótula. Un hueso flotante, ¿no? ¿Un hueso? Flotante, se le dice, ¿no? Sí, se lo puede denominar flotante en este sentido, ¿no? Que está bastante suelto, o no suelto, sino que está obviamente unido con ligamentos y fascias, pero es un huesito que debe tener mucha movilidad. Y normalmente cuando nosotros contraemos el cuádriceps, ¿con qué movimiento lo contraemos el cuádriceps? Una flexión. Flexión y extensión, ¿no? ¿Flexión de qué? De rodilla. Flexión de De cadera, rodillas. de rodilla. De cadera. Ah, pero entonces, ¿qué es el cuádriceps? ¿Es flexor de rodilla o es extensor de rodilla? ¿En qué quedamos? Es extensor. Acuérdense que nosotros definimos las acciones musculares por el movimiento en el que ese músculo se acorte, es decir, en el movimiento en el cual ese músculo haga una contracción dinámica concéntrica, acercando sus puntos de inserción. ¿Cuándo acerca sus puntos de inserción el cuádriceps? Estos que están acá y estos que están acá. Cuando flexiono la rodilla, cuando la extiendo. Cuando la extiendo. ¿Cuándo la extiendo? Vamos a ir a esta imagen para ver si nos queda claro lo que estamos diciendo. ¿En cuál de las dos etapas de este ejercicio estoy trabajando cuádriceps? La B. En realidad las dos, lo que pasa es que una es en forma concéntrica y la otra en forma excéntrica. A ver, ¿cuál sería concéntrica para cuádriceps? No es excéntrica. La que está parada. La A. La A no es excéntrica. Es isométrica en todo caso. Me encantó. ¿Por qué Sí, tenemos no se tanto está- lío? no Bueno, se está vamos a moviendo. aclarar este tema que me parece importante para esta segunda reunión, que es el tema de cuádriceps. El cuádriceps es extensor de rodilla. Queda claro que cuando yo extiendo la rodilla, el cuádriceps se acorta. De hecho, imaginemos todos, por ejemplo, y todas, estoy sentada en la mesa de cuádriceps, voy a levantar la pesa con mi pierna, y cuando levanto la pesa es cuando extiendo la rodilla. ¿Tenemos claro eso? Sí. Cuando yo estoy sentada y levanto la pierna, extiendo la rodilla, y ahí estoy acortando cuádriceps. Por lo tanto, el cuádriceps es extensor de rodilla. Ahí se acorta de manera concéntrica. Entonces, volviendo a la imagen, cuando yo parto de una flexión y me paro, ahí es cuando extiendo la rodilla. Es decir, el trabajo de fuerza concéntrico lo estoy haciendo cuando paso de la flexión a pararme. Es acá donde tengo el cuádriceps acortado. Entonces siempre tenemos acortado el cuádriceps mientras estemos parados. Y de alguna manera el cuádriceps es un músculo de la estática, es un músculo postural. Entonces, acabo de cerrar la diapositiva, no te puedo creer. Ah, no, está bien, la saqué, no la cerré. Es un músculo postural. De hecho, todo el tiempo que estamos parados y paradas, algunas fibras de cuádriceps trabajan de a ratos para mantener esa posición de parada. Les voy a hacer, discúlpenme, yo sé que están cómodamente sentados y no tienen ganas de moverse ni ahí, pero necesito que vivencien algo. ¿Les puedo pedir? A todos los que puedan pararse, es un ratito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Párense y vivencien lo que les voy a pedir. Entonces el cuádriceps es extensor de rodilla concéntrico en posición Espera. anatómica, digamos. Espera, Santi, ahí volvemos. Te juro que ahí volvemos con el cuádriceps. Párense todos los que puedan y todas las que puedan. Y les voy a pedir que así como están parados con los dos pies apoyados en el piso y los brazos a los costados del cuerpo, cierren un chiquitín los ojos y así como están de pie y con los ojos cerrados, el que no lo hace no importa, pero no se pierdan la vivencia los que pueden.
los miembros superiores a los costados del cuerpo, separen un poquito los pies, no los pongan juntos. Y ahora les voy a pedir que con ojos cerrados hagan pequeñitos balanceos, muy chiquititos, sin perder el equilibrio. Balanceos muy chiquititos hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y traten de sentir qué músculos se tensan en estos mini balanceos. Adelante, atrás, chiquitos, sin Sí, mucho se siente tensión de desplazamiento. Entonces ahora los invito a que se sienten y compartamos. ¿Qué se tensó en Siente una ese... tensión de cuádriceps. De cuádriceps seguro, obviamente que hubo Cuádriceps, otros. gemelos. Somos gemelos. Bien, Gemelos también. perfecto. Músculos de la pierna, músculos del pie, Un poco algún los que otro músculo más isquiotibiales. arriba. ¿Cómo? Un poco puede ser los isquiotibiales de costado. Los isquiotibiales. Bueno, pero Y el si te tiras cuádriceps un poco atrás. seguro. Ahora, si yo les cuento que cada vez que nosotros estamos parados o paradas, nuestro cuerpo oscila permanentemente. Permanentemente oscila. Obviamente que las oscilaciones son mucho más chiquititas que las que ustedes hicieron recién. Pero permanentemente estamos en desequilibrio, equilibrio, porque nuestra cabeza tiende a ir hacia adelante y nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante y permanentemente nuestro cuerpo está intentando que no nos caigamos hacia adelante. Entonces, el cuádriceps es un músculo llamado de la estática o de la postura. Entonces, trabaja permanentemente en posición anatómica, que era la pregunta inicial que ustedes me hacían. ¿Quiere decir que si yo estoy en posición anatómica, el cuádriceps se está contrayendo? Sí. Sí. Si yo no tuviera contraído el cuádriceps, mis rodillas tenderían a la flexión. Si yo no pudiera tener un trabajo de fondo de esos cuádriceps, seguramente mis rodillas se irían enseguida a la semiflexión. Por eso es tan importante el cuádriceps como extensor de rodilla. Pero entonces, volviendo a nuestros ejercicios. ¿Alguien me preguntó algo en el chat? No escuché lo que dijo. ¿Qué no escuchaste, Nico, lo que dije del crural? Que se llama, que uno de los isquiotibiales es el bíceps crural, y no bíceps braquial, por la Sí, zona ok. en la que está. Es que habías hecho una breve descripción de cada uno y no escuché si dijiste algo de este, no llegué a notar nada. Ahora los vuelvo a repetir los 4 vientres. Pero entonces, es extensor de rodilla, queda claro, extensor de rodilla, no es flexor. Ahora, si ustedes me dicen, pero esta chica cuando se agacha, no tiene el cuádriceps blandito, lo tiene tenso. Sí, seguro que lo tiene tenso, lo tiene estirado. Porque yo me llevé el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps me lo estoy llevando acá a la tibia, y por supuesto que este músculo está estirado. Y no solamente está estirado, sino que está trabajando un poquito acá como flexor de cadera. Obviamente que el cuádriceps acá está en tensión, pero no lo estoy trabajando de manera concéntrica. Acá sí. De manera concéntrica. Ahora, ¿cómo lo trabajo de manera excéntrica al cuádriceps? Ahí la ve. Bajando despacio, paulatinamente. Acá no estoy separando los puntos de inserción del cuádriceps, ¿eh? Profe, Ojo, puede ser cuando se hace me estoy llevando este, pero este no. No, parándose lentamente. O sea, Bien. Parándome lentamente, parándome lentamente lo voy a contraer, pero por ejemplo, si yo estoy trabajando en mesa de cuádriceps, levantando la pesa, cuando bajo la pesa, la bajo lentamente, y ahí trabajo el cuádriceps de manera excéntrica. No me dejo caer el pie con la pesa, sino que lo bajo despacito. Les cuento cuál es otro gesto interesante para trabajar de manera excéntrica el cuádriceps: bajar escaleras. Bajar escaleras es un ejercicio excéntrico de cuádriceps. Tan importante es que cuando uno tiene una lesión de rodilla, no sé si alguna vez a alguien le pasó, es más difícil al principio bajar escaleras que subirlas. Y bajar escaleras tiene que ver con esto, con el esfuerzo excéntrico del cuádriceps. Bajar escaleras, ¿sí? Entonces, el cuádriceps es un neto extensor de rodilla. Ahora, ojo, cada vez que tengo problemas de rodilla, si bien me estoy metiendo en otro terreno, pero me adelanto a decirlo, ¿tengo que fortalecer cuádriceps? Depende, porque no siempre los problemas de rodilla tienen que ver con debilitamiento del cuádriceps. ¿Estamos? Los médicos, sobre todo los traumatólogos, son muy de mandar a fortalecer rodilla enseguida.
Tenés problema de menisco, anda al gimnasio y trabaja bastos. Tenés problema de ligamentos, anda al gimnasio y trabaja bastos. Ojo, porque muchas veces hay problemas en rodilla por cuádriceps cortos. Por cuádriceps cortos. Entonces, hay que ver la longitud de estos músculos. ¿Y por qué tenemos acortamiento de cuádriceps? Y por muchos motivos. Nos puede pasar que estemos mucho tiempo sentados, como nos sucede ahora en cuarentena, ¿sí? O, por ejemplo, nos puede pasar que tengamos una postura de semiflexión de cadera, no tenemos una postura de caderas muy extendidas, o nos puede pasar que por el deporte que hacemos trabajamos mucho en fuerza cuádriceps y lo elongamos poco, entonces nos queda permanentemente acortado, ¿sí? Entonces, ojo con esto, es tan importante trabajar en fuerza el cuádriceps como elongarlo lo suficiente. Vamos a hacer la última pausita y nos vemos en la última reunión para seguir con isquiotibiales, ¿sí?